Estados Unidos y ahora radica en Carolina del Norte. Muy buenas tardes, reverendo, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Bueno, pero no me le dieron mis compañeros, están aquí pendientes. Pero bueno, estamos en directo en Hable como la televisión digital, aquí. Vamos a conversar, vamos a ver. Reverendo, buenas, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por tenernos aquí. Bien, cuéntenos, ¿cuál es la misión que trae usted en Honduras? ¿Hace cuánto tiempo salió del país y qué lo ha motivado? Pero también nos acompaña, pero acá no me lo pusieron. Bien, Abraham, bienvenido. Pero nos vamos a poner así como, si quieren nos quedamos en el centro, vamos a quedar en el centro para poder conversar con los dos sin ningún problema. Vamos a ver. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo se fue usted de Honduras y qué lo tiene acá de nuevo en su tierra? Yo me fui hace 16 años para Estados Unidos y estamos acá porque estamos trabajando con la comunidad LGTB. Sí, estamos trabajando con ellos, estamos interesados en saber qué está pasando con los crímenes de odio, con este grupo en particular. Y también estamos trabajando para conocer los problemas de salud pública con las personas que están con HIV. Y también queremos saber cuál es el rol de la Iglesia cristiana con respecto a esta problemática. Bueno, ¿usted pertenece a qué iglesia? Nosotros somos parte de una denominación en Estados Unidos que se llama United Church of Christ, Iglesia Unida de Cristo, y somos una de las denominaciones más grandes en los Estados Unidos. La Iglesia Unida de Cristo es cristiana evangélica, cristiano católica. Le pregunto porque veo que anda el alba. Sí, somos cristianos. Bueno, en Estados Unidos hay diferentes líneas del cristianismo y nosotros somos una parte de ella. Pero cristiana católica, cristiana evangélica. Católico, la Iglesia católica es católica en todo el mundo, universal. Vamos a decir cristiano evangélico. Cristiano evangélico. ¿Y por qué el alba? Bueno, porque en nuestra denominación nosotros acostumbramos que hay una especie de respeto por el hecho de ser ministros de la fe y por eso lo hacemos. Entonces usted tiene esposa y tiene hijos. Sí, tengo una esposa y tengo un hijo de 12 años. ¿Cuál es y esto porque tiende a confundir, ¿verdad? Para que nuestros televidentes también reciban el mensaje y lo reciban de una forma clara. ¿Ustedes cuál es la problemática que han estado planteando en torno a los crímenes que ha dicho el reverendo, crímenes de odio para la comunidad lésbico-gay? Usted como representante de la misma. Bueno, como representante de la diversidad sexual, en este caso de la Asociación Colectiva de Derechos, hemos tenido comunicaciones desde el año pasado con esta comisión que se presenta, quienes se han mostrado interesados y conocer más a fondo qué está pasando con la diversidad sexual en el país. Nosotros hemos remitido a ellos datos estadísticos generados desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, así como por los diversos casos que se presentan en los medios de comunicación, donde mostramos cuál es el grado de violencia y de discriminación hacia nuestra población, cuáles son las carencias en materia de salud para nuestra población, así como otras problemáticas que tenemos. Bueno, pero esta es una pregunta que todos nos planteamos. ¿En qué sienten ustedes, Abraham, que son discriminados? ¿Quién siente que los discrimina? Porque si se trata de medios de comunicación, en Hable como Hablo, usted sabe que a todos le damos cobertura y en todo sale al aire, pero va orientado a qué y la iglesia cómo les va a ayudar. ¿Y por qué encontraron refugio en iglesia extranjera y acá no? Aunque es un primer acercamiento con una iglesia extranjera, por ejemplo, decía del año pasado, tenemos conversaciones con ellos, no sentimos, es la realidad, es la primera iglesia que se acerca y quiere saber cómo diversidad sexual, qué está pasando, cómo está la parte espiritual, qué necesitamos, se preocupan más allá del simple hecho de saber cómo están nuestros derechos en un lado espiritual, y nos parece interesante y hemos compartido con ellos entonces nuestra problemática, las respuestas del por qué algunas personas no están dentro de las iglesias, y esto se dio básicamente de un encuentro que hubo. Nosotros ni siquiera sabíamos de la existencia de la iglesia, pero al saber pues nos pareció interesante y hemos decidido crear este enlace, somos el referente, y conocer más a profundidad cómo es ese trato dentro de esta iglesia, qué pasa con la persona de la diversidad sexual dentro de estas iglesias. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con las personas de la diversidad, de reverendo, dentro de la iglesia o la denominación a la cual usted pertenece? Bueno, lo que ocurre con la persona es lo que debería de ocurrir con cualquier persona que cree en Dios realmente, y que debería de suceder en cualquier iglesia. Nuestra comunidad cristiana es una comunidad que es
radicalmente hospitalaria, es decir, le damos la bienvenida a todas las personas, como Dios le ha dado la bienvenida a todas las personas. Creemos que si Dios no rechazó a ninguno, y si Jesucristo no rechazó a ninguna persona, tampoco nosotros podríamos hacerlo. Jesús no vino precisamente a tratar con la gente en el poder, más bien Jesús vino a buscar a aquellas ovejas perdidas, vino a buscar a las personas en marginación, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Una persona en nuestra congregación se siente aceptada, se siente valorada, se siente empoderada en su integridad, y además se siente con un espacio donde pueda practicar y pueda crecer en su espiritualidad. Pero la aceptan con el ánimo, es que cuando me dice aceptada es como, no vamos a criticar, pero la aceptan como qué bárbaro, como ser integral, ¿cómo la aceptan? Claro, porque no sé, Dios ama el pecado, pero, no, Dios ama el pecador, pero no el pecado. Bueno, por lo general las iglesias buscan cambiar, vaya, cuando una persona pertenece a la comunidad lésbica o gay, lo primero que le dicen, te va a ir al infierno. Claro, entonces me llama la atención el enfoque de... Sí, recuerde que cada quien lee la Biblia o interpreta a Dios desde su propio contexto social. Es decir, todas las personas pueden decir, bueno, te vas a ir al infierno, estás en pecado, Dios no acepta el pecado, pero sí al pecador. Y todo eso son de alguna manera frases cliché, que si le damos un poquito de reflexión teológica, nos damos cuenta que al decir eso, estamos categorizando a Dios, estamos poniéndolo en un punto donde creemos que Dios discrimina y que Dios tiene diferenciación entre una persona y otra, y Dios nos ama a todos, somos creación de Dios, y cuando nos referimos en nuestra congregación que son aceptados tal como son, es porque creemos que todos venimos y estamos en la vida, en la lucha, todos estamos en la brega, todos estamos tratando de encontrarnos con ese ser creador, y ninguno de nosotros tiene la autoridad para decidir quién es más o quién es menos. Comparto con usted. Abraham, y ustedes como comunidad, ¿qué mensaje pueden tener? Hace unos meses nosotros sacamos un reportaje en donde ustedes tenían una congregación, algo, una iglesia, se llamaba Las Ovejas Perdidas. El nombre era Otras Ovejas. Otras Ovejas. Es de una de las organizaciones del Comité de la Diversidad Sexual, todavía está vigente. Este grupo nace de la necesidad de tener un espacio espiritual. Pues yo le pregunto directo, usted va a una iglesia y le dicen, sálgase, aquí en Honduras, o qué es lo que siente, porque... Ese no es mi caso, pero sí puedo hablar por otras personas que por su forma de ser, por su orientación sexual, les han dicho que no pueden continuar en la iglesia, que han tenido cargos y han tenido que abandonar la iglesia por su orientación sexual. Entonces, hay algo bien interesante que mencionaba el pastor David Mateo. No nos pueden negar también el derecho a Dios, que es importante, y dentro de la comunidad de la diversidad sexual, todos creen en Dios. No existen personas que sean ateas o no crean en ese ser supremo, y es por eso que vemos la necesidad de poder tener grupos donde podemos compartir en el espíritu y convivir como seres humanos que somos. ¿Y usted es cristiano evangélico o cristiano católico? Cristiano evangélico. Quisiera también agregar, creo que ahí es maturo, ¿verdad? Quisiera agregar un poco a lo que está diciendo Abraham. Es definitivamente hay muchas maneras de decirle andate de aquí a alguien de una iglesia. Hay muchas maneras, y la manera más práctica y más simple y más espiritualmente justificable es decirle la Biblia dice. La Biblia dice. Esa es la manera, el ticket más fácil para poder discriminar a una persona y sacarla de la comunidad cristiana. Hay muchas maneras, y la más práctica es decirle la Biblia dice. Y yo creo que si yo tengo un problema de homofobia, entonces voy a buscar los argumentos necesarios, sociales, que soporten o que apoyen mi homofobia. Sé que el que es homofóbico generalmente niega el ser homofóbico, por un lado. Por otro lado, este es más que todo un mensaje para la comunidad LGBT, la comunidad gay, las comunidades tratan por muchas maneras de quitarle la dignidad, pero no dejen que nadie les quite su dignidad, que nadie les oprima, que nadie use la Biblia como un instrumento de opresión, porque la persona que utiliza la Biblia como instrumento de opresión, como una persona que utiliza la Biblia para cultivar el odio hacia otro ser humano, sencillamente está hablando desde su fanatismo y la está utilizando de una manera equivocada. En segundo lugar, no dejen que les quiten a Dios.
porque nadie tiene el derecho de quitarles a Dios, de cultivar su propia espiritualidad, de encontrarse con Dios, sea que lo apruebe o lo desapruebe una determinada religión o no. Encuéntrense con ese Dios, porque realmente Dios está interesado en nosotros, tal como somos. Bueno, y es que la iglesia, ¿para quién es? La iglesia es para los pecadores, pues. No, la iglesia es para todos. Yo pienso pero que alguien que está bien, yo no sé, ese es el punto que yo a veces no comprendo de todas las iglesias. El que ya está en la iglesia ya está ahí, ese ya lo ganaron. Sí, Tienen que salir, caminar por aquellos que estamos allá afuera. Es que el concepto de iglesia hoy se ha vuelto más como un concepto social, ¿no? Un club social donde hay que ser parte, y de alguna manera el hecho de que usted diga yo estoy bien es una manera de domesticarla a usted, y es una manera también de decir, como decimos, es presentar a un Dios domesticado, es decir, Dios es lo que yo quiero que sea, digamos. ¿Y aquí van a tener algún tipo de conferencias? ¿Van a tener algo? Tuvimos una conferencia de prensa esta mañana. Sí, nosotros dimos cobertura. Yo me refiero al ámbito religioso. Si tienen, por si alguien de la comunidad lésbica ahí quiere ir a escuchar el mensaje, ¿se van a reunir en algún lugar? No, definitivamente no tenemos ninguna... nuestra intención original no es precisamente venir a hacer una iglesia. Nosotros no venimos con esa idea. Pero sí trae un mensaje. Pero traemos un mensaje, y el mensaje es, está bien, Dios les ama, está bien que ustedes luchen por la causa, está bien que ustedes tengan su espacio espiritual, pero no está bien que les quieran quitar a Dios. No está bien que la iglesia de alguna manera... por medio de estructuras de poder, los discrimine, porque eso no es ser cristiano. Una congregación que discrimine directa o indirectamente a otro ser humano, sencillamente está lejos de Cristo. Cristo dijo, ¿saben qué? Hay dos cosas que son las más importantes de todas. Amen a Dios por sobre todas las cosas, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y si la iglesia cristiana en Honduras no es capaz de tomarse en serio el hecho de amar al prójimo, entonces habría que buscar otra razón para ser cristianos. Bueno, un mensaje final, Abraham. Nosotros somos el canal del balance, y aquí, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas en diversos temas, sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de que sale, porque sabemos que hay un sector que nos está viendo. En este momento hay una gran cantidad de miembros de la comunidad lésbica gay que nos están viendo y están interesados en el mensaje. Bueno, el mensaje sería: en ningún momento las organizaciones de la diversidad sexual promovemos la homosexualidad o el lesbianismo. Simple y sencillamente luchamos porque se respeten los derechos y hay igualdad para todos. Y nosotros trabajamos por nuestra comunidad, por toda la población. Nosotros somos defensores de derechos humanos, igual lo haríamos por una persona heterosexual. Por eso nos hacemos llamar diversidad sexual. Los seres humanos por naturaleza somos diversos. Entonces el respeto ante todo sería mi mensaje: respetarnos y cultivar paz en la población que tanto lo necesita en este país tan convulsionado y de tanta violencia, y que cae sobre las personas más vulnerables. En este caso venimos siendo nosotros en alguna medida. Entonces el respeto a los derechos y paz, sobre todo paz, que las desigualdades y ser diversos no nos haga objeto de odio o rechazo. Pero ustedes no, y ahí no rechazan. No, en ningún momento en mi corazón no hay odio para ninguna persona, y si he sufrido en algún momento un acto de discriminación, no puedo yo odiar a esa persona. Simple y sencillamente lo que puedo hacer es informarle y hacerle ver de que de repente está errando. Creo que la falta de información y educación en este país es otro de los factores que afecta mucho para que la gente tenga conceptos erróneos acerca de la diversidad sexual y no termine de comprender muchas cosas. Pero el diálogo es importante para podernos entender como personas y razonables que somos. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros. El mensaje tengan por seguro que ha llegado hasta donde ustedes han querido trasladarlo, debido a la cantidad de personas que nos están viendo, tanto a nivel nacional como internacional. Y siento que si se va a hablar de Dios, no importa quién se le hable, Dios es para todos. Yo no creo que cuando ora usted en su oración sea más efectiva que la mía o que la de él. Solo quiero decir una última cosa, Ariela, para despedir, y es el hecho de que, algo de lo que usted ha dicho, Dios es el Dios de todos, ¿no? Y no podemos ni manipular a Dios, ni pensar en qué es lo que piensa Dios, porque somos seres humanos. Y en segundo lugar, estar conscientes, ¿no?, de que de alguna manera este mensaje incendiario que produce odio es totalmente anticristiano.
Y como seres humanos debemos de entender que todos necesitamos de Dios y no podemos quitarle ese derecho a otras personas, aun cuando alguien dice, bueno, en las iglesias aceptamos a los gays, sí, pero aceptados bajo qué condiciones, digamos. ¿Y ustedes bajo qué condiciones no aceptan? Solo ninguna. Y nosotros realmente ¿Puede llegar una pareja gay a la iglesia de la mano y entrar? ¿Y Por ustedes no le supuesto. van a decir que es pecado? Por supuesto, ¿por qué no? Pero es pecado. Bueno, yo no sé realmente, yo no puedo decir que ¿La es Biblia pecado. qué dice? La Biblia dice eso y la Biblia dice otra cosa más, es decir, la Biblia se lee desde los lentes de quien la lee realmente. Y yo puedo decirle a usted, la Biblia dice, cuando realmente la manera es correcta, si nos tomamos en serio la manera de estudiar la Biblia, deberíamos decir, esto es lo que yo entiendo que la Biblia dice. Porque, pero yo he hablado con personas, miembros de la diversidad, y ellos aceptan que están en un pecado. Sí, como el que mata acepta por que supuesto, ha matado. pero este es un Ahora, tema- ¿usted cree que ese es un pecado? Pues realmente tendría que analizarlo un poco más allá. Creo que la Biblia de repente lo puede señalar como pecado, pero hay algo muy importante. ¿Por qué categorizar los pecados? Porque el aborto es un pecado y no hay un ataque tan frontal hacia el aborto como lo hay para una persona que es de diversidad No, sexual. aquí en Honduras hay un ataque Sí, pero no, terrible. no Ahora, tan evidente. Ariel, quisiera Reflexión, agregar algo con esto. Es uno de las características de las comunidades en represión y que son marginadas es su total pérdida de identidad. Es decir, en los Estados Unidos pasa mucho con la gente indocumentada. Hay una fuerte propaganda sobre ustedes son ilegales, y la gente termina... Pero son ilegales, pues. No, son no autorizados, que es distinto. Entonces, ese es otro tema, Paco. Lo que le quiero decir es que la manera en como usted borbandea la identidad de una persona en marginamiento le hace creer a él que es pecador. Cuando todos somos pecadores, porque usted dice, bueno, es pecado esto, no, yo le podría decir, es pecado ser hipócrita también. Es pecado mentir, es pecado hablar del prójimo, es pecado no darle la mano a este que está caído, es pecado... No, es que yo no ¿me he dicho, explico? no, es que yo aquí Pero- quiero pero- ser clara, yo no he dicho, yo lo que trato de que esclarezcamos es que lo que es pecado, y No, hay que el tratarlo pecado es como pecado, pero yo no puedo Yo juzgar soy, eso. no, yo no soy quien para señalarle Claro. a usted su pecado o a usted harán el suyo, porque todo es lo mío. Claro. Pecado es pecado, pero tampoco creo que sea correcto el decir, como el obviar, porque la Biblia sí es muy clara. La mayoría cometemos miles de pecados, Claro. fornicarios un montón. Le voy a decir un ejemplo. Vivimos en pecado, lo que ocurre es que hay una doble moral. A mi criterio hay una doble moral. Aquí Sí. hay un montón de gente que es gay, que es lesbiana, pero vive tras un velo y no quiere salir y vive que en el closet, como se conoce popularmente, pero se sabe que es gay, se sabe que es lesbiana, pero tiene la capacidad de decir, sos pecador. Por supuesto, porque vivimos una cultura moralista, es decir, queremos saber si es bueno o es malo. Y la ética nuestra va desde lo correcto o incorrecto. Para mí, la pregunta no es si esto es bueno o es malo. La pregunta cristiana es, ¿estoy yo haciendo lo correcto con esta persona que independientemente si es pecadora, estoy haciendo mi labor correcta como cristiano? Porque no me toca a mí juzgarlo. Es posible que sea pecado, No, es y posible. Déjeme terminar. Es posible que sea pecado, pero yo no tengo el derecho de ser juez de esa Bueno, persona. claro que no. ¿Es posible que sea si pecado? es pecado, puede tener ahora en su pecado, pero puedo tener miles, no solo Sí. ese, y no hay diferenciación. Eso no me da el derecho Pecado a mí. es pecado. Eso es pecado, pero no tengo el derecho de juzgarlo. Correcto. Eso es pecado, si usted quiere llamarlo, pero no tengo el derecho a negarle la mano, a decir, No. ¿sabes qué? Es posible que estés pasando por momentos de represión y opresión y yo estoy aquí para ayudarte. Quizás no esté de acuerdo contigo. Yo soy heterosexual. Tengo una esposa, tengo un hijo. Es posible que no esté de acuerdo con muchas prácticas, pero yo no soy llamado a criticar, no soy llamado a aprobar o a desaprobar. Mi llamado como cristiano, como el de todos, es sencillamente ver al que está caído y levantarlo y darle una mano, y que Dios se encargue del resto. Bien, perfecto, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. ¿No? Ya están en las puertas de Hable como la televisión digital, pues siempre están abiertas. Y gracias, reverendo. A mí sí me dejó un poco confundida su denominación. Sí. Me dejó, desde que lo vi, me dejó un Somos poco... cristianos, somos cristianos. Cristianos todos, hijos de Cristo, pero igual. sí me No, dejó... puede decir por sus dudas acerca de Sí, me la dejó, sí, denominación. ahí sí me dejó un poco confundida porque evangélico, pero quizás solo sea la imagen que uno tiene, ¿verdad? Sí, Que el recuerda que sacerdote vivimos- tiene que en andar. Honduras hay una Sí, polaridad, es o es diferente. evangélico o es católico,
y es una polaridad muy marcada. Sí, correcto. Y en Estados Unidos hay una diversidad. Sí. Exacto. Bien, gracias por acompañarnos. De inmediato hacemos un contacto telefónico con el periodista Daniel Urra.